Vamos a compartir una enseñanza que yo le he titulado Doulos, para los que toman nota, Doulos, el señorío de Cristo. Así le he llamado, Doulos, el señorío de Cristo. Y ahorita les voy a explicar qué significa esa palabra. Obviamente esa palabra es una palabra griega, porque el Nuevo Testamento originalmente se escribió en griego. No sé, para los que ya han pasado esa escuela de discipulado de la Biblia, recordarán que el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. ¿Y por qué fue escrito el Nuevo Testamento en griego? Si era para fue dirigido a los hebreos, o por lo menos se desarrolló en medio de un pueblo judío hebreo. Bueno, sencillamente porque después de que Jesucristo estableció a sus apóstoles y ellos escribieron no por voluntad propia, escribieron porque Dios los inspiró y les dijo que escribieran. Pero la cultura que estaba en ese momento moviéndose, desarrollándose, era una cultura griega. Ellos habían sido, antes de ser conquistados por los romanos, habían sido conquistados por los griegos. Recuerden que Israel había sido sitiado por muchos pueblos, había sido poseído, sitiado por muchos pueblos antes. Primero los egipcios, ustedes recuerdan, luego los babilonios, después de los babilonios vinieron los griegos y fueron muchos años que estuvieron bajo la cultura griega. Pero el último de los pueblos que vino y conquistó a los judíos fue el pueblo romano, que es el que nosotros tradicionalmente conocemos, que eran los gobernadores y los emperadores que estaban en ese momento. Pero ya ellos habían sido influenciados por esta cultura griega, y el lenguaje que se movía en ese momento, precisamente el idioma que se movía, era el idioma griego. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces de ahí donde sacamos esta palabra doulos, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, y hoy vamos a ver el significado, la importancia y algunos peligros de una mala traducción que creo yo que se dio con respecto a esta palabra. Pero no podemos entender el señorío de Cristo, que precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. En sí vamos a hablar del señorío de Cristo, pero no podemos entender el señorío de Cristo sin antes entender qué significa doulos, qué tiene que ver conmigo y por qué, pastor, qué tiene que ver, por qué me habla de eso, doulos. Bueno, vamos a verlo a continuación. Para eso vamos a leer Romanos 10:9, pero yo creo que ni siquiera tenemos que ir a las escrituras para leer Romanos 10:9, porque es un pasaje que lo sabemos de memoria. Yo creo que usted lo puede hasta repetir conmigo. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No sabemos de memoria, ¿cierto? Este versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que pasa es que nosotros hemos entendido, yo no sé si nos lo han enseñado así o nosotros convenientemente lo hemos creído así, que con solo confesarlo por medio de una oración, Señor, yo confieso que tú eres mi Señor, yo creo que Dios te levantó de los muertos, amén. Ay, hermano, ya usted es salvo por haberlo confesado. No, mi hermano, ese es como el inicio, como haber entrado por la puerta de la salvación. Es como cuando una persona nace, cuando un niño nace, y decir, listo, ya nació, ya salió del vientre de su madre, listo, ya está listo para la vida, y usted le da una palmadita por la espalda y lo deja irse. ¿Hacen así las madres? Levante la mano una madre que ha hecho eso. Y le dice, ya nació el bebé, listo, vaya, busque vida. Le dicen a uno cuando tiene ya 25, ¿verdad? Y no se ha ido en aguas de la mamá.
Aló, por aquello de que Dios le esté hablando a alguien, ¿verdad? 25 años y no ha salido de las enaguas de la mamá, le dice, papito, busque vida. Pero ya un adulto casi prácticamente se le puede decir eso, pero a un niño no. Apenas está entrando por la puerta de la vida, pero le falta ser desarrollado, alimentado, criado, enseñado. Bueno, eso es cuando yo hago esta confesión, cuando yo acepto el señorío de Cristo, está bien. ¿Cuántos han aceptado el señorío de Cristo? Sí. Recuerda el día que lo hizo, que lo confesó y le digo, sí Señor, yo te acepto como mi Señor. Quiero vivir para ti, quiero que tomes mi vida, te entrego mi vida, ¿verdad? Eso lo hace uno. Está bien por medio de una oración, está bien hacer esa oración. Pero ese es el inicio apenas. Lo que pasa es que nosotros, el cristianismo de hoy en día, ha pensado que ya es salvo con solo haber hecho esa confesión el primer día. Y por eso es que yo creo que el cristianismo se ha convertido en algo religioso, en algo poético y hasta en algo romántico. Religioso porque pensamos que por practicar algunas cosas ya estamos bien y a Dios le agrada todo lo que estamos haciendo. Practicamos esta actividad, esta liturgia, este evento. Tenemos prácticas externas que al hacerlas nosotros pensamos que todo está bien. Sí, pastor, ya yo me bauticé, ya yo fui a un encuentro, ya yo fui al discipulado, yo me congrego, pertenezco a una célula, yo vengo todos los domingos, pastor, entonces yo seguramente estoy bien. No, mi hermano, eso son resultados, son cosas que resultan de una vida en Cristo, pero eso no es la vida en Cristo. Entonces por eso es que yo creo que se ha convertido en algo religioso el cristianismo del siglo XXI, a finales del siglo XX y principios del XXI, que es donde estamos. Creo que el cristianismo ha sufrido mucho daño. ¿Y por qué digo también poético? Porque ya ahora nos pasamos en puras frases, en puros versículos y los publicamos, los ponemos en Facebook y usted le da me gusta, y los ponemos en internet y usted dice amén y yo lo creo. Entonces compartimos versículos para arriba, versículos para abajo. No es que esté malo que usted comparta versículos, sígalo haciendo, porque puede ser que algún día alguna persona que esté necesitada de encontrarse con Cristo lo lea y Dios le hable y empiece su salvación. Sígalo haciendo, está bien, pero eso no es el cristianismo. Muchos nos hemos confiado en eso, que pensamos que por publicar un versículo, que por decir ese versículo es mi favorito, yo lo creo, yo me apropio de eso. Y digo también que el cristianismo se ha convertido en algo romántico, porque nosotros creemos que Dios nos ama, que todos somos hijos de Dios y que todo está bien. Que todo va a salir bien, dice la canción, todo va a estar bien. Y entonces, sin importar de cómo vivimos, sin importar si tengo el señorío de Cristo en mi vida o no está el señorío de Cristo en mi vida, entonces estamos confiados en el gran amor y en la gran misericordia de Dios, que perdona multitud de errores, dice otra canción. ¿Se da cuenta qué románticos que somos? Porque nos gustan las partes de los versículos que nos dicen cosas lindas, pero no mencionamos, no repetimos, no publicamos aquellos versículos donde nos mandan a volvernos a Dios, donde nos mandan a arrepentirnos, donde nos mandan a salir del mundo. O aquel versículo de Santiago que dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Cuándo ha visto usted que publican eso? Con corazoncitos y likes y amén. No vemos de esos versículos. Esta misma semana yo vi una publicación de un pastor donde ponía: nosotros somos la niña de los ojos de Dios, por eso nada malo nos va a pasar. Imagínense todos los likes que puede tener ese pastor. Y yo decía, sí, está bien, la Biblia dice, pero ya leímos el contexto de ese versículo donde habla de la niña de los hijos de Dios. 3 veces aparece en 3 versículos diferentes esa frase, la niña de los ojos de Dios, perdón. Sí, es que nosotros somos
la niña de los ojos de Dios y hay de aquel que toque la niña de sus ojos. No, vaya y lee en esos 3 versículos el contexto. Y en uno más bien está exhortando al pueblo, diciéndole: ¿te acuerdas en aquellos días cuando tú te volviste a mí, cuando yo te llamé, cuando yo te traje, cuando yo te levanté y te cuidé como la niña de mis ojos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y yo no sé si usted se acuerda cuando usted vino a Cristo, cuando usted hizo esa oración de fe, reconociéndolo, entregándole su vida, ¿cómo fueron esos primeros días? Usted vivía para Él, usted solo quería, lo quería a Él, solo quería oír de Él, solo cantaba de Él. No tenía mirada para el mundo. Pero luego, cuando llegó un tiempo en donde ya pensábamos que todo estaba ganado, que todo estaba listo, nos descuidamos y nos confiamos en ese amor, como si ya estuviera ganado. Y otra vez volvimos a mirar al mundo. Entonces el Señor le dice ahí en Deuteronomio a Israel: ¿te acuerdas, oh Jacob, cuando yo te escogí, te llamé, te traje y te guardé como la niña de mis ojos? Y ni que se diga en el Salmo 17:8, que es David el que dice: Señor, mira mi corazón, que he caminado en rectitud. Señor, líbrame de los malos y guárdame como la niña de tus ojos. Pero es un corazón recto. Está diciendo: examina mi corazón. Y entonces ahí es donde yo digo: está bien, un corazón recto. Y dice que guardas a aquel que habita bajo tus alas. Si nosotros habitamos bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente, obviamente seremos guardados. Pero si yo solo el domingo vengo y me cobijo bajo las alas del Señor, pero de lunes a viernes ando en el mundo viviendo mi propia vida, no creo que el Señor ande detrás de mí cuidándome. Si me salgo de sus alas, entonces es muy fácil decir que Él me guarda como la niña de sus ojos. Es lindo escuchar eso, es lindo decir eso, pero es para los que habitan bajo sus alas. Y no dice también otro salmo que el ángel de Jehová acampa, o sea, cuida, que Dios cuida, que el ángel acampa alrededor de los que le temen. No dice que el ángel anda cuidando a todo mundo. Ay, sí, que el ángel de Jehová me lo guarde y que acampen ángeles alrededor de ti, que el Señor te guarde en la entrada, la salida para siempre, amén. Y entonces pensamos que ya con esa oración el hombre está protegido, va y entra. No, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No es alrededor de todo el mundo, ni alrededor del que le echan la bendición o la santiguación, como decía alguno: santígüeme. No, mis hermanos, necesitamos nosotros, mi hermano, si los primeros cristianos de los primeros días del primer siglo se levantaran y vieran el cristianismo de hoy en día, ¿sabe qué pasaría? Se vuelven a morir del susto. Dice: ¿cómo es este cristianismo? Aquellos cristianos que los echaban a los leones, aquellos cristianos que tenían que reunirse en las catacumbas, aquellos cristianos que los apresaban y los prendían vivos como una antorcha en medio del Coliseo romano. Los que eran perseguidos, echados en las cárceles, los mataban a ellos y a toda su familia. Ven y vienen un cristianismo ahora que todo es canciones, poesías, versículos, y yo lo creo y yo lo lograré, etcétera, etcétera. Mi hermano, se vuelven a morir del susto de ver la clase de cristianismo que está viviendo la iglesia hoy en día, donde no hay un señorío de Cristo. Y más adelante vamos a ver qué significa o cuál es la verdad en este versículo de Romanos 19, que por cierto hoy no vamos a terminarlo. Esto nos va a llevar por lo menos 2 partes. De hoy en 8 tendremos una segunda parte muy importante que usted no se puede perder, pero por lo menos hoy vamos a poner una base. Y yo creo también que el cristianismo se ha vuelto como una capacitación de mercadeo, una motivación, donde yo voy cada domingo para que me motiven y salgo inyectado. Por ahí escuché una vez a mi pastor hablar de un hombre que le contó: pastor, ya fui a Colombia a recargarme, ¿cierto, apóstol? Andaba en Colombia recargándome, allá donde otro pastor en otra iglesia se fue a recargarse.
Mi hermano, ¿será que solo en Colombia está el Espíritu de Dios? ¿Será que allá está la base de Dios en Colombia? O sea, mi hermano, vea qué ridiculeces hemos inventado los cristianos hoy día. Andaba recargándose. Y entonces muchos cristianos lo que hacen es venir un domingo a recargarse. Y piden perdón y está bien, Señor, pero luego vamos de lunes a viernes a vivir nuestra vida, a hacer lo mío, a hacer mi voluntad. Eso no es señorío de Cristo. Entonces, por eso yo creo que se ha convertido también como una capacitación de mercadeo, donde hemos hasta tomado ejemplos y hemos copiado lo que el mundo hace. Y me imagino, por ejemplo, un salón como este, donde una empresa reúne a sus vendedores, a sus comerciantes y les dice: mis hermanos, vamos a tener las mejores ventas este mes. Usted es el mejor vendedor y usted va a salir cada día y va a repetir frente al espejo: yo soy el mejor de vendedor y yo voy a tener las mejores ventas, hoy me va a ir bien. Y entonces salgo listo para comerme el mundo, dice, y a conquistar el mundo. Cuando Dios no habla en su palabra, en las escrituras, no habla de conquistar el mundo, habla de salirse del mundo, habla de menospreciar el mundo, habla de darle la espalda al mundo. Él quiere sacarnos del mundo, pero nosotros creemos que más bien tenemos que conquistarlo. Eso es. Y entonces nosotros venimos igual a venir acá a hacer confesiones y repetir frases y versículos, y usted dice: qué poderoso estuvo el culto hoy, salgo motivado, salgo inyectado, dice. No, aquí no venimos a inyectar a nadie, mi hermano. Yo me considero un desmotivador más bien. Yo más bien vine aquí a desmotivarlo en cuanto al mundo. Decirle: mi hermano, tenemos que renunciar al mundo, tenemos que menospreciar el mundo, tenemos que buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Tenemos que salir de en medio del mundo, salir de en medio de ellos, dice Apocalipsis. Y entonces nosotros, bueno, esa no nos gusta mucho, por cierto, ahí no hay muchos amenes, porque pastor, no salí inyectado, salí más bien dolido, porque ahora yo le entendí como que usted me está diciendo como que yo no tengo que soñar y tener sueños grandes de que voy a lograr una mansión y el mejor carro y que levantar mi propia empresa y tener un imperio. Yo no siento que usted me inyectó eso, pastor. Entonces salí más bien cabizbajo. Mi hermano, tenemos que salir cabizbajos, pero en cuanto al mundo, sabiendo que ahora tenemos que seguirlo a Él. Y Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero no nos gustan las frases. Ese evangelio no me gusta. Me gustan las frases, las motivaciones. Repita conmigo. Y entonces nosotros creemos que podemos hacer lo mismo del mundo. Y entonces yo le digo: hermano, repita conmigo: Jesús es el Señor. Y repítalo otra vez: Jesús es el Señor. Y repítalo: Jesús es el Señor. Y entonces usted, cada vez que repite Jesús es el Señor, se siente recargado. Y usted dice: wow. Y entonces nosotros pensamos también que cuando nosotros, cada vez que decimos Jesús es el Señor, pensamos que el diablo tiembla. Uy, solo porque lo decimos con la boca, pero no es el Señor de mi vida. Y entonces nos pasa como aquella famosa fábula de Disney, El Rey León. Yo no sé si usted la vio, un clásico ya, El Rey León, donde están las dos hienas ahí molestándose una a otra y diciéndole al león malo que no le tienen miedo. Y entonces le dicen al león malo que a él no le tienen miedo. Y dice: nosotros sí le tenemos miedo a Mufasa, porque con solo oír el nombre de él hasta que tiembla. Y le dice la otra hiena: Mufasa, uy. Y le vuelve a decir: Mufasa, uy. Y tiembla: Mufasa, uy. Y entonces nosotros pensamos que cuando nosotros decimos Jesús es el Señor, que el diablo tiembla. Uy, no, mi hermano, el diablo no tiembla cuando yo digo palabras huecas, vacías,
Con solo decir que Jesús es el Señor, no crea que el diablo tiembla. El diablo tiembla cuando ve a un hijo de Dios que ha puesto a Jesús en el trono de su corazón, que es su Señor, que vive cada día para Él, que viene un domingo, que el lunes piensa en Él, que el martes camina en Él, que el miércoles está meditando en Él, que el jueves quiere volver a estar con Él todos los días de la semana. Ahí el diablo tiembla. Cuando ve a un hijo de Dios que le da la espalda al mundo y le dice, no, yo no quiero eso. Pero no es malo, eso no es malo. Es del mundo. Eso me hace apegarme al mundo. Entonces yo no lo quiero. Ahí el diablo tiembla. Cuando ve a un hijo de Dios volviéndose a Él, diciéndole, Señor, eres mi Señor, pero no de boca. Y no solo el domingo, sino lo ve levantarse un lunes cuando ya no tiene que cumplirle y nadie lo está viendo, y abre sus ojos y lo primero que piensa es en Él y le dice, Señor, gracias por esta nueva oportunidad de adorarte, de vivir para ti, Señor, de servirte, de meditar en tu palabra, de escucharte y de caminar en tus estatutos. Como decía el rey David, enséñame tus leyes para caminar en ellas. Enséñame tus mandamientos para meditar en ellos, para caminar en Él. Por eso Él decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Si usted lee el Salmo 119, es un salmo poderoso que habla precisamente de sus mandamientos, de sus estatutos, de la ley, de su palabra. Está hablando del mismo Cristo. El salmista David tenía una revelación extraordinariamente de Cristo, del señorío de Cristo en su vida. Un hombre que vivió en el antiguo pacto tenía una revelación tremenda del señorío de Cristo y de lo que era meditar cada día en su ley, que no era otra cosa más que el mismo Cristo operando en su corazón. Pero no era de oídas, no era de palabras, no era de aspavientos. No, él decía, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera. Se refería a las cosas del mundo. Quiero estar meditando una cosa que le he demandado al Señor, y es estar en su templo para inquirir en sus mandamientos. Él quería estar con Él, no quería otra cosa. Pero nosotros no. Nosotros, los cristianos de hoy, queremos venir solo un día, que nos motiven y que nos hagan coaching. Porque ya ahora hasta muchos pastores ya no se llaman pastores, se llaman coach. Vea qué herejía, vea qué blasfemia. Menosprecian un llamado de Dios, una función de Dios, un oficio de Dios. Lo desprecian por un oficio del mundo. Y entonces ya no se llaman pastor. Ahora dice, hermano, yo soy coach. A la iglesia le dicen, yo soy pastor y coach. Pero al mundo le dicen, yo soy coach. Y entonces los invitan a programas de televisión. Y dice, aquí con nosotros le presento al coach Alex. No, ahí es donde se ve el señorío de Cristo. Y esa persona debería decir, no, un momento, yo primero que nada soy pastor. O lo que vamos a ver a continuación. Pero no, que nos conozcan como coach y me presento como coach y cualquier cosa está en mi teléfono, ¿verdad? Porque yo soy coach. Coach de vida. Cuando Jesús dijo que tenemos que menospreciar esta vida, pero ahora hay otros más bien motivando esta vida. Cuando su palabra me enseña que yo tengo que morir y renunciar a esta vida, por ahí hay pastores que se cambiaron a coach para más bien motivar esta vida. Como dijo el colombiano, ¿cómo le parece? Vea lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Entonces los cristianos creemos que por gritar Jesús es el Señor, el diablo tiembla, pero no. El diablo no tiembla si nosotros solo gritamos que Jesús es el Señor. El diablo tiembla cuando está viendo
que Jesús se está convirtiendo en el Señor de mi vida, que yo quiero estar con Él, que yo me vuelvo a Él, que yo le doy la espalda al mundo. Parte del verdadero cristianismo, mis amados, tiene que ver con escudriñar las Escrituras. Jesús se lo dijo a los fariseos, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas está la vida y ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras hablan de Cristo, pero ¿cómo voy a conocer a Cristo? ¿Cómo voy a conocer su señorío? ¿Cómo voy a entender su obra si no escudriño las Escrituras? Pero es que, mi hermano, yo estoy tratando de hacerle una radiografía del cristianismo de hoy. Los cristianos de hoy en día están como el pueblo de Israel en el antiguo pacto, cuando le dijeron a Moisés, cuando Dios les iba a dar las leyes en el monte Sinaí, le dijeron los judíos, el pueblo de Israel le dijeron a Moisés, Moisés, suba usted al monte a oír a Dios, porque a nosotros nos da miedo. O sea, vea que traidores somos. O sea, si Dios te mata a ti, bueno, ahí te enterramos y te hacemos unas cuantas oraciones. Pero nosotros no queremos subir porque tenemos miedo. Moisés, mejor vaya usted, escuche a Dios todo lo que le diga y usted viene y nos dice qué dijo Dios. Eso está en la Biblia. Tenían miedo de oír a Dios. Moisés, suba usted y luego viene y nos comparte. Pero ya ahí se puede perder información. Pero los cristianos de hoy en día estamos igual. Pastor, métase usted con Dios, busque de Dios, escudriñe, vuélvase a Dios, vaya para que Dios lo prepare a usted. Y luego viene el domingo y nos cuenta qué dice Dios. Pero no queremos meternos nosotros con Dios. No queremos escudriñar las Escrituras, no queremos buscarle de todo corazón, no queremos volvernos a Él, no queremos renunciar al mundo, a su vanidad, a sus deleites. Escudriñar las Escrituras, dijo Jesús. Él no dijo que leyéramos la Biblia. ¿Aló? Porque usted me puede decir, pastor, es que yo leo la Biblia todos los días. Lo felicito, mi hermano. Pero ese es el inicio. Va bien, pero falta mucho, porque Jesús no dijo que leyéramos la Biblia, dijo escudriñad las Escrituras. Y entonces usted se puede encontrar con cosas que nos han escondido, que nos han ocultado. Ahora, con respecto a escudriñar las Escrituras, quiero decirte algo muy importante que también debemos saber, y es que primero está la inspiración de las Escrituras. Dios inspiró a hombres santos, dice el apóstol Pedro, para que escribieran. Ellos no escribieron por su voluntad. Dios les dijo, escribe, escribe, escribe. Y ellos escribieron los manuscritos originales, que no le voy a mentir, no sé dónde están. Algunos dicen que unos están en el Vaticano, otros dicen que otras partes de los manuscritos originales están en la Biblioteca de Alejandría y otros por otro lado, y ahí andan esparcidos. Yo no sé, pero hubo una vez manuscritos originales dados por Dios a estos hombres para que escribieran la visión, lo que Dios les dijo, lo que ellos vieron, lo que Dios quería decirle a la iglesia. A eso se le llama la inspiración. Ahí fue la inspiración de Dios y ellos escribieron. Pero luego vino la traducción, y es lo que nosotros conocemos como la Biblia, lo que tenemos ahorita en nuestras manos. Pero esta traducción la hicieron hombres. Ya aquí está la intervención del hombre. Llegaron al original, vieron lo que Dios decía y lo tradujeron, en el caso nuestro, al idioma español. Y entonces tenemos lo que conocemos como la Biblia, que es una colección de 66 libros, pero fue traducida por hombres, que muchos de ellos tenían un prejuicio, tenían un trasfondo, una cultura, una enseñanza, una escuela. Y bajo ese prejuicio, bajo esa escuela que habían recibido durante su niñez y juventud,
y sus estudios también teológicos vinieron y tradujeron. Hicieron un trabajo de hombres. Ya ahí hay un poquito de riesgo. Pero no solo eso, después de la traducción viene la interpretación, todavía más peligroso. Y entonces se escribieron libros, se escribieron enciclopedias, se escribieron tomos, se escribieron comentarios de las escrituras. En este caso de la Biblia. La Biblia fue traducida de las escrituras. Entonces las escrituras nos trajeron a la Biblia y la Biblia nos llevó a la interpretación de muchos hombres, los que algunos llaman los padres de la fe y aquellos primeros cristianos y hombres santos y hombres de renombre, grandes evangelistas, misioneros, que escribieron libros. Y por ejemplo, yo aquí tengo en mi mano uno que se llama Las grandes doctrinas de la Biblia. No le voy a decir el autor porque de por sí cualquier libro, cualquier tomo entra en esta categoría de un libro que es una interpretación de un hombre. Ahora, ¿es malo escribir estos libros o estos tomos o estos comentarios? No, no es malo. Lo único malo sería que yo diga: tome, esta es la verdad, Otto tiene que creer en esto, estúdiese esto, y esta es la doctrina en la que nosotros creemos. Y Otto, obedientemente a su pastor, dice amén, amén, porque yo tengo hambre de Dios, yo quiero prepararme, yo quiero aprender. Y le doy a aprender lo que interpretó un hombre. Y entonces ahí es donde está lo malo. Pero ¿qué dijo Jesús? Que todos nosotros tenemos al Espíritu Santo y que Él es el maestro. Entonces nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, pero luego ir al que inspiró las escrituras y decirle: Señor, enséñame la verdad, muéstrame la verdad. Que por cierto, solo hay una doctrina, no hay muchas doctrinas. Los hombres nos hemos inventado doctrinas, pero solo hay una doctrina, y las mismas escrituras le llaman la doctrina de Cristo. Este camino de inspiración, traducción, interpretación es muy delicado, es peligroso porque nos puede llevar a una confusión si nosotros no tenemos cuidado, si nosotros no escudriñamos. Y es que aquí se vuelve a cumplir lo que dijo el profeta Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si no conocemos la voluntad de Dios, el gran contexto general, porque hay solo un contexto general, y es su plan, su propósito, su obra. Hay solo un gran tema, que es el mismo Cristo, que es su obra, que es su reino. Todo tiene que apuntar hacia ese único tema, hacia esa única doctrina, que es Cristo en mí, que es su obra en mí, que es su reino, que es su señorío. Por eso cuando Jesús enseñó a sus apóstoles a orar, dijo: ustedes oren así. Y lo primero que dijo es: venga tu reino, hágase tu voluntad. Pidan eso, dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces tenemos que seguir las indicaciones del Maestro, del Señor, pero no lo vamos a conocer si no escudriñamos, no si no leemos, sino escudriñamos las escrituras. Y aquí es donde ya quiero entrar en materia, porque yo le dije que la enseñanza de hoy se llamaba doulos, el señorío de Cristo. ¿Qué significa la palabra doulos? Para los que toman nota, la palabra doulos significa esclavo. Anótelo ahí. Y doulos se escribe así como se oye: D-O-U-L-O-S, doulos. Es una palabra griega que aparece más de 120 veces en el Nuevo Testamento, que fue el que se escribió en griego. Más de 120 veces aparece esta palabra doulos en el Nuevo Testamento. Doulos significa esclavo, pero todavía más aún, todavía quiero subrayar algo. Esclavo es donde el amo
es dueño y señor de la persona y de todo lo que posee. Vuelvo a repetirlo. Donde el amo es dueño de la persona y de todo lo que posee. Por eso cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, que por cierto Señor en griego es kurios, y kurios significa amo, dueño, máxima autoridad, o sea que es mi amo, que es mi dueño, que yo le pertenezco y todo lo que yo tengo también le pertenece. Eso es lo que yo estoy diciendo. Es como cuando una pareja se casa y acepta, dice sí acepto, pero ¿qué está aceptando? Está aceptando que esa persona ahora es su única pareja, que va a compartir su vida, que va a compartir sus bienes, que ya no va a mirar a otra pareja. Ahora le pertenezco a esta persona. Ay, pastor, ¿eso significa cuando uno se casa? Sí, no sabía. 1 Corintios capítulo 7. Por eso tiene que escudriñar las escrituras. Por eso es que más de uno anda casándose y no sabe lo que hace. No, usted firmó un contrato, un pacto legal y ante Dios, de que ahora usted vive para esa persona. Y por supuesto esa persona vive para usted. Eso es lo que significa doulos, esclavo. Y ya les dije que esta palabra aparece más de 120 veces en el Nuevo Testamento. Pero aquí viene lo interesante, ojo, ponga atención, aquí viene lo delicado y lo interesante y por qué es que tenemos que escudriñar las escrituras para conocer al Señor, para conocer su señorío y entender lo que significa el señorío de Cristo en mi vida, en qué me metí, qué es lo que yo confesé y qué es lo que tengo que hacer todos los días de mi vida después de esa confesión. Resulta que esta palabra doulos, que significa esclavo, cuando la tradujeron, solo 20 veces la tradujeron como esclavo, pero más de 100 veces la tradujeron como siervo. ¿Ha visto esa palabra siervo en el Nuevo Testamento? ¿La ha leído? Siervo aparece más de 100 veces. Pero ¿por qué si en el original decía doulos? ¿Y por qué estas 20 veces sí me la pusieron como esclavo y estas 100 veces me la pusieron como siervo? Y todavía peor, todavía más interesante, por eso yo tengo que ser celoso y tengo que escudriñar las escrituras, porque precisamente estas 20 veces donde sí la tradujeron como esclavo no tiene que ver nada con mi relación con Dios. Y estas 100 veces en donde las tradujeron como siervo tiene que ver con mi relación con Dios. Entonces el traductor tuvo una genial idea, según él. Según él tuvo una mejor idea que Dios. Porque cuando Dios le dijo al escritor, a Pablo, a Pedro, a Santiago, escribe, le estaba diciendo, escribe doulos. ¿Y qué significa doulos? Esclavo. Pero el traductor dijo, uy, si yo pongo ahí esclavo, eso va a sonar muy fuerte, porque un esclavo, yo no sé qué le viene a la mente cuando usted menciona y piensa en un esclavo. Yo me imagino a aquella persona encadenado, bajo grilletes, encerrado y con látigo y hágalo así y venga y vaya y no sale y no entra y no viene y no va. Yo me imagino una persona bajo esclavitud. Entonces no, Dios guarde. Y ya en el mundo ya fue abolida la esclavitud. Y más ahora con la igualdad de derechos. Entonces vamos a poner siervo. Vamos a poner siervo para que no suene tan grosero, tan violento. Pero al traductor hacer eso, al traductor ayudar en esa parte, cambió todo el significado de la revelación de Dios a su iglesia, de la inspiración de lo que Él quiere que la iglesia
oiga lo que el Espíritu tiene que decirle a la iglesia. Y entonces, por ejemplo, nos encontramos versículos. Voy a mencionarle primero dos versículos en donde sí se traduce como esclavo. Juan 8:34. Vamos a ir a Juan 8:34, que dice así. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. En el original dice doulos es del pecado. Todo aquel que practica el pecado, dice, todo aquel que hace pecado, doulos es del pecado, o sea, esclavo es del pecado. Y voy a leerles otro en 1 Corintios 7:22. Curiosamente, el único que tradujeron bien y que tiene que ver con el señorío de Cristo, pero cuando se enseña esto, lo diluyen entre muchas palabras para que no se entienda lo que dice este versículo. 1 Corintios 7:22 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo doulos, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, doulos es de Cristo. Solo ese, no lo cambiaron. Pero por el contexto que gira, seguro sintieron que no es tan directo en cuanto al señorío de Cristo, aunque sí lo está diciendo ahí, porque si yo se lo repito y le digo que el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, yo le puedo preguntar a usted, ¿cuántos fueron llamados por el Señor? ¿Cuántos fueron? ¿Hay aquí alguien que siente que fue llamado por el Señor, que el Señor le dijo: ven, hijo mío, quiero salvarte, quiero hacer tu obra? ¿Sí? Entonces aquí dice que usted es doulos de Cristo, usted es esclavo de Cristo. Pero al traductor eso le sonaba muy pesado, muy grosero, muy violento, muy extraño. Y entonces en los demás versículos tradujo siervo. Y es que para nosotros esa palabra siervo ni siquiera la conocemos mucho. Como cuando mencionamos la palabra Señor, tampoco entendemos qué significa la palabra Señor, porque para nosotros es muy fácil decirle: Señor, disculpe, ¿qué hora tiene? Y dice: sí, son las 11:10. Muchas gracias, Señor. Y entonces para nosotros la palabra Señor no tiene gran implicación. La otra semana vamos a entender y ver qué significa realmente esta palabra Señor. Entonces, lo mismo pasó con esta palabra doulos, que la cambiaron por siervo. Porque para nosotros siervo, ¿sabe qué significa siervo? Le voy a dar también el significado de la palabra siervo. Siervo es una persona que presta sus servicios voluntariamente. Eso es siervo. Pero ahí no hay señorío de Cristo. Por eso en la iglesia hay muchos siervos, pero pocos esclavos. Porque se ha predicado la palabra siervo. Y entonces usted, por eso es que dice: pastor, vieras que este domingo no puedo ir a la iglesia. Hermano, vieras que tenemos un retiro, tenemos un encuentro importantísimo, violento. Nadie se lo puede perder. ¿Cuántos van a ir? Pastor, déjeme revisar mi agenda. Ah, usted tiene agenda. Entonces usted es dueño de su tiempo, dueño de su vida. Cristo no es dueño de su vida ni de su tiempo. Entonces, ¿usted es esclavo o es siervo? Saque usted la conclusión. Y más bien cuando nos dicen: ahí viene el siervo de Dios, y entonces lo saludemos al siervo de Dios, Alex Villalobos. Y entonces todos saludan al siervo, y entonces yo entro como el siervo de Dios. Y pienso que me están halagando. No, mi hermano, si yo entendiera el verdadero significado de siervo,
debería de venir con temor y temblor y decir: Señor, he aquí tu siervo, porque yo sé que más bien lo que significa es esclavo. Señor, habla a través de mí, habla tus palabras. Señor, que yo hable menos y que tú hables más. ¿Ves? Y entonces yo no andaría alardeando de que soy el siervo de Dios. El que fue llamado por Cristo, esclavo es de Cristo. ¿Y usted cree que Jesús no sabía lo que significaba esto? ¿No sabía lo que significaba lo que estaba diciendo? Bueno, se lo voy a demostrar acá en las Escrituras, donde Jesús se consideró esclavo también. Vamos a Juan 5:30. Vea lo que dice San Juan 5:30, para que usted vea que Jesús sabía lo que estaba inspirándole a sus apóstoles a escribir. Dice San Juan 5:30 así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me está diciendo aquí el Señor? Yo no hago lo que quiero, yo hago lo que el Padre me dice que haga. ¿Por qué? Porque un día, cuando el Padre quería salvar al mundo, cuando el hombre cayó y necesitaba salvación, entonces Dios dijo: ¿a quién enviaré? Y entonces Jesús dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. No fue así como oró en Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él sabía que era esclavo del Padre en ese momento que aceptó el llamado. Pero vayamos a otro, en el 12:49, vea lo que dice San Juan 12:49. Jesús mismo también, hablando de Jesús, en San Juan 12:49 dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús no hablaba lo que Él quería. Jesús no decía lo que Él quería decir. Jesús decía lo que el Padre le había ordenado decir, hacer lo que el Padre le había ordenado hacer. ¿Será que nosotros también tenemos tanto cuidado de nuestras palabras? ¿Será que nosotros hablamos lo que Dios quiere que hablemos? Decía el apóstol Pedro: cada quien hable conforme a las palabras que Dios da. Porque Pedro sí tenía y reconocía el señorío de Cristo sobre su vida. ¿Será que nosotros hablamos según las palabras de Dios y lo que Dios dice, lo que nuestro Señor nos dice que hablemos? ¿O usted es muy fácil para hablar y proferir un insulto para su hermano, para su esposa, para su esposo, y entonces empieza la pareja a pelear y se echan un pleito y dice: es que de por sí usted es una tonta? Es que entonces ella no se queda callada, ¿verdad? Porque dice: no, ni mi papá me podía controlar, menos usted, que es un... Y empiezan los pleitos. ¿Será que Dios le dijo que dijera esas palabras? Cuando Cristo más bien dijo que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta el día del juicio. Mi hermano, hasta para pelear hay que tener cuidado. Hasta para pelear hay que saber pelear. Si va a pelear con alguien, está bien, pelee, pero tenga cuidado lo que dice. Porque de toda palabra ociosa que digamos, daremos cuenta el día del juicio. Tenga cuidado. Ahí es donde el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis. Porque usted puede decir: ay, se enojó el pastor, porque eso es lo primero que le dice a uno la familia, ¿verdad? Ay, el hermanito se enojó, el cristiano se enojó. Sí, un momento. Yo soy cristiano, yo soy hermanito, yo soy pastor, pero déjeme decirte esto y esto.
Sí, estoy bravo. No, no hablemos más, estoy bravo. Mañana hablamos. Yo puedo enojarme, pero cuidado con lo que diga. Lo primero que tenemos que hacer antes de hablar. Ahora, esto le estoy diciendo en algo que es así impulsivo, como una discusión. Pero que cuando tenemos tiempo para pensar lo que vamos a decir, y usted de pronto va a decir un chiste. ¿Ese chiste qué? No, mi hermano, déjese de chistes ya, porque esto es serio. Esto es serio. O usted va a manipular a alguien. Mi hermano, deje de ser manipulador, porque eso es del diablo. La manipulación es del diablo. El diablo manipuló a Adán y a Eva. Él es el padre de la manipulación. Alex 3:24. El diablo es el padre de la manipulación. Entonces, mis amados, ¿qué pasó con esta traducción? ¿Por qué nos tradujeron más de 100 veces la palabra esclavo y nos pusieron siervo? Porque precisamente esas 100 veces tenía que ver con mi relación con Cristo, en donde yo tengo que verme como esclavo y verlo a Él como mi Señor. Y esto lo entendieron bien los apóstoles. Por ejemplo, vean Filipenses 1:1. En Filipenses 1:1, que se lo voy a leer textualmente, porque estamos escudriñando las escrituras, dice así Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo. ¿Qué dice ahí? ¿Perdón? Ok, ahí dice siervos, pero ¿qué dice el original? ¿Perdón? Esclavos, doulos. ¿Ve? En el original dice, Pablo y Timoteo, doulos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Vea cómo se veía Pablo y veía a Timoteo, porque también era un discípulo. Dijo, ya usted tiene que saber en lo que se metió. Va a seguirme, va a ir conmigo. Sí, somos esclavos de Cristo. En una ocasión le dijo un hombre a Jesús, cuando Jesús lo llamó y le dijo, sígueme. Sí, Señor, sí quiero seguirte, sí, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Otro joven llegó y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque todos queremos la vida eterna, ¿verdad? Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces Jesús le dijo, como sabía que era rico, tenía muchas posesiones, le dijo, sí, cumple los mandamientos. Todos los cumplo, Señor. Yo soy un hombre piadoso, voy a la iglesia todos los domingos y yo me porto bien, diezmo, ayuno, oro, canto, alabo a Dios a toda hora. Y entonces, ¿sí cree que está bien? No, te falta una cosa, le dijo Jesús. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se dio media vuelta y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y sabe qué decimos nosotros? Uy, qué bárbaro ese joven rico. Jesús lo estaba llamando, pudo haber sido uno de los 12. Qué bárbaro. Mi hermano, ya no señale, ya no juzgue más a ese joven rico, porque ese joven rico es usted y soy yo. Que Dios nos está llamando, pero no queremos dejar nuestras cosas, nuestras posesiones, nuestros deleites, nuestros entretenimientos. No quiero dejar mi vida para recibir la vida de Él. Y entonces por eso Él no puede ser, no es mi Señor. Aunque un día hice una oración, repetí una oración diciendo que lo recibía como Señor, todavía Él no es mi Señor. Y si leemos en Filipenses 2:7, aquel pasaje maravilloso que ya todos conocemos, que habla de Jesucristo, de la humillación y la exaltación, que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios le dio eso? ¿Por qué Él ganó esa gloria?
Bueno, porque dice el versículo 7 en Filipenses 2:7, dice que estando en forma de hombre no escatimó el ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, dice, y tomando forma de, no, ahí dice siervo, pero ¿qué dice el original? Tomando forma de, ¿se da cuenta qué diferente? Jesús tomó forma de esclavo, pero esclavo del Padre, para hacer todo lo que el Padre dijera. Decir todo lo que el Padre le decía que dijera, hacer todo lo que el Padre le dijo que hacía, ir donde el Padre le dijera que fuera. Le era necesario pasar por Samaria, fue y cruzó allá y fue a la tierra de Gadar, fue y sanó a este, fue y no sanó a aquellos. ¿Por qué será que no sanó a algunos? Porque el Padre no le dijo que lo sanara, o el Padre le dijo que no lo sanara, porque tenía que ver con su obra eterna. Jesús no hacía las cosas porque quería. Lo que le dijera al Padre, eso hacía, porque Él tomó forma de esclavo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de esclavo. Y más de 100 veces nos cambiaron esta palabra, esclavo, por siervo. Y entonces se pierde totalmente el sentido, el mensaje, lo que Dios quiere revelarnos. Solo 3 apóstoles de los 12 escribieron un libro del Nuevo Testamento. Qué extraño, ¿verdad? Solo 3 apóstoles. Pero si usted lee las cartas, las epístolas de estos 3 apóstoles, todos dicen esclavo de Cristo, esclavo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y aún otros 2 escritores que no fueron apóstoles, sino que eran los hermanos de Jesús, Santiago y Judas, que son de las últimas epístolas que están en el Nuevo Testamento. Santiago y Judas, que eran los hermanos de Jesús, igual ellos escriben, y leámoslo en Santiago. Vamos a ir a Santiago 1:1 para que usted lo vea con sus propios ojos. Dice Santiago 1:1 así: este Santiago no era de los apóstoles, este era uno de los hermanos de Jesús. Jesús tenía 3 hermanos, Santiago, Judas y Simón, y este Santiago era uno de esos. Y entonces escribe así Santiago y dice, vamos a ver, Santiago 1:1 dice, Santiago, lea conmigo, ¿qué sigue diciendo? Ya algunos se engancharon, pero otros no, todavía están pegados, porque usted dice, Santiago, siervo de Dios, pero ahí dice, en la traducción dice, Santiago, siervo de Dios, pero en el original, ¿qué dice? Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero usted sabe lo que significa que Santiago diga esto, siendo el hermano de Jesús. Él que creció con Jesús, él que seguro dormía en el camarote de abajo y Jesús dormía en el camarote de arriba, que comían juntos, que jugaban juntos, que se sentaron a comer juntos y seguro uno cogía el pedazo más grande de la pizza y se peleaban el pedazo grande de la pizza. Jesús y Santiago, igual Judas. Ellos crecieron juntos, eran hermanos, pero un día Santiago recibió una revelación de Dios y entendió que Jesucristo era el Señor, que ya no era mi hermanillo, que ya no era Chus, porque tal vez cuando eran chiquillos le decían Chus, Chus, vení para acá, vamos a jugar mejenga. No, ya no es mi hermanillo, ya no es Chus, ahora es el Señor, su propio hermano. Tuvo una revelación del Padre y dijo, este es el Señor, este es el Salvador, este es el Mesías, y yo soy ahora esclavo de Cristo, decía Santiago. Por algo escribe una de las epístolas, igual que su hermano Judas también. Pero nosotros, ¿cómo vemos a Jesús? Lo vemos como el Salvador, como el amigo, como mi Padre, como que Él acepta todos mis errores,
Y yo voy y vuelvo y Señor, está bien, voy a ir el domingo, pero entre semanas, Señor, tengo mucho que hacer, tengo una agenda apretada. Y entonces, pastor, no puedo ir a ese retiro, me fijé en la agenda y no voy a poder asistir al retiro. Tal vez en el próximo, pastor, no puedo ir a la célula, pastor, no puedo ir al seminario, pastor, no puedo servirle a Dios porque estoy muy ocupado en las cosas de este mundo. Y entonces no hemos entendido que somos esclavos de Cristo si hemos confesado que Jesús es el Señor. Y termino con 1 Corintios 6:20. Si todavía no ha entendido nada, vamos a leer 1 Corintios 6:20, que dice así. Vaya conmigo a 1 Corintios 6:20. Si usted todavía no ha creído lo que yo le he dicho, dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Ya usted sabe cuál precio, precio de sangre. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo es de Dios, su espíritu es de Dios. Por eso glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque le pertenecen a Dios. No es suyo. El día que usted confesó a Cristo como Señor, usted le entregó su vida y ahora Él es el dueño absoluto, el amo y Señor de su vida y de todo lo que usted posee. Eso es ser un esclavo de Cristo, un doulos, que es lo que dice la Biblia. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie.